Soy Amaya Hernández y el proyecto que presenté es Memoria de la desindustrialización. El proyecto ha ido evolucionando a lo largo de la residencia. Partía de la idea de estudiar la arquitectura de la memoria Matadero y bueno, de lo que albergó. Y a raíz de la investigación se fue centrando más en un episodio concreto que sucedió en una de las naves de Matadero que ya no existe y la evolución ha sido un poquito más concreta de lo que en un principio se esperaba. Investigando llegué a un texto de Adoración Martínez que hablaba de una de las naves, las Cuadras Generales en Matadero, que allí se albergó en el invierno de 1941, después de la Guerra Civil. Fue un albergue para los mendigos de la época. Entonces, ese texto era bastante impactante y de alguna manera me hizo acercarme más a todo este episodio que creo que fue muy importante, ¿no?, en Madrid. En el propio artículo de Adoración venían algunas imágenes y algunos detalles en los que podíamos entender que fueron unas cuadras generales y salían unas imágenes, pero que andando por Matadero no conseguí encontrar, y después de investigar en el QUAM vi que habían sido derribadas, ¿no? O sea, ya no existen. Eran las cuadras generales que estaban en el norte de la construcción de Matadero y eran muy similares al centro de danza, pero bueno, tenían otras peculiaridades. Entonces la idea del proyecto fue cómo visibilizar aquel episodio, pero visibilizarlo un poco desde mi estética personal, ¿no?, como artista. Entonces quise reconstruir en 3D ese edificio de una manera fiel. Seleccioné planos e imágenes antiguas de las cuadras generales, que me las cedió el QUAM, y construí en 3D con un compañero, con Fran Pérez Rus, que me ayudó también con el modelado 3D, aquel espacio, ¿no? Entonces el interés recaía en reconstruir las atmósferas de luz justo del invierno de 1941, ¿no? Y de alguna manera volver a poner, ¿no?, como a visibilizar aquello que sucedió. Los últimos proyectos que he desarrollado sí tienen que ver con arquitectura y memoria, como el proyecto del mercado de Olavide o la pagoda de Fisac, y quizá el proceso se ha ido afinando con el tiempo. De hecho, parte de una tesis doctoral, y al principio era una cosa más orgánica o más analógica, construía las maquetas físicas y las filmaba, ¿no?, desde lo físico, ¿no?, desde lo analógico, y luego me he ido acercando más al terreno del 3D, de las nuevas tecnologías, también porque encontré una posibilidad de desprenderme de la arquitectura y quedarme solo con las atmósferas de luz, que era lo que me interesaba. La residencia en Matadero ha sido muy interesante para mí porque normalmente eran imágenes más planas, y aquí conseguí llevarlo a algo más inmersivo. Proyectamos esas atmósferas de luz en el cubo negro que hay aquí en Matadero, y la sensación era casi como si pudieras entrar en la nave y ver esa luz que entraba, ¿no?, en ese espacio concreto. Yo creo que la metodología siempre ha sido un poco similar, o sea, siempre he partido de planos reales, he intentado ser muy fiel a la arquitectura y a la reconstrucción de la memoria fiel, ¿no?, de esos lugares que han desaparecido, pero digamos que la técnica ha ido variando desde algo más físico a algo más digital, más en 3D. El proyecto partía de esta nave. Yo quería como trabajar con la luz, de cómo se había transformado la luz en esta, o sea, con la reforma de la arquitectura, porque antes había unas ventanas como muy bonitas y se había industrializado, aunque sigue siendo una nave espectacular, pero se había como modernizado, ¿no?, y la propia luz había cambiado. Entonces, en un principio la idea era analizar como esa transformación atmosférica dentro del propio edificio a partir de la reforma de la arquitectura que había ahora. Pero claro, en cuanto encontré un poco esta memoria tan importante, me pareció que no tenía ningún sentido, ¿no?, que quizá lo de
La transformación arquitectónica o de la reforma se quedaba un poco más simple, ¿no? con este suceso, ¿no? Entonces ahí fue el cambio. Por ejemplo, con el mercado de Olavide o la pagoda de Fisac había muchísimo material, muchísimos planos como muy actuales y muchísimas fotografías de archivo. Pero es verdad que toda esta parte de Matadero, que ya no existe, solo he encontrado unos planos y algunas fotografías como, bueno, como de escorzo, ¿no? O sea, como no se ve claramente en ningún sitio. Entonces sí que es verdad que hemos ido reconstruyendo un poco a partir de entender que la arquitectura era muy similar a la de danza y algunas imágenes desde diferentes puntos de vista y luego pues siempre un poco de imaginación. Pero es verdad que, por ejemplo, las ventanas y todo el frontal por donde entra la luz, eso sí que aparecía en algunas imágenes que realmente nos daba la posibilidad de hacerlo más fiel a la realidad. Yo estudié, además de Bellas Artes, estudié dirección de fotografía de cine, o sea que me interesa mucho la luz y ha ido variando. Al principio trabajaba con material de cine, o sea, con focos Fresnel, HMI, que movían el espacio como simulando el sol, y ahora con los programas de 3D, yo trabajo con Cinema 4D, tú puedes proyectar un sol virtual que haga el recorrido en una fecha concreta. Entonces, el programa utiliza, pues, por ejemplo, el sol del invierno de 1941, entonces la inclinación que hacía el sol en ese momento es la que se proyecta sobre el propio edificio. Luego, bueno, esto es una cosa como más técnica, pero el renderizado del 3D puedes hacer que excluya la arquitectura y que se quede solo con la luz que se proyecta, y eso es lo que se proyecta luego en la videoinstalación. O sea, desaparece la arquitectura para solo ver como los rayos de luz, ¿no? que entran dentro de ese espacio. Creo que siempre me ha interesado como llevar al espectador a un lugar contemplativo, casi, o sea, no, no sé, sí, creo que contemplativo y como un poco alejarlo del estrés, el ruido, o sea, que casi como ofrecer esta posibilidad de contemplar como quien contempla la luz o el mar o, ¿no? Estos momentos que tenemos que son un poco más trascendentales, me refiero, como que nos alejan un poco de todo el estrés, ¿no? Entonces, también en este proyecto concreto me parecía bonito imaginar a las personas que estaban en la nave sin ningún tipo de qué hacer, imagino, ¿no? Durante días y que probablemente observaran la luz que entraba por las ventanas, ¿no? O sea, creo que es como un ejercicio casi de meditación, ¿no? Pues, por ejemplo, Gordon Matta Clark me ha interesado mucho a nivel arquitectónico, a nivel maquetas en mis procesos del principio James Cassever, Mayumi Terada, que son fotógrafos que trabajan con maquetas, o Thomas de Man, ¿no? Con estas construcciones de la memoria de eventos importantes, ¿no? Que construía en papel. Y más cercano de las nuevas tecnologías, Pablo Balbuena me interesa mucho, así por nombrar a gente de mi generación, ¿no? Como toda esta parte digital. No me acuerdo ahora del nombre, pero me acuerdo de la obra. Hay una obra que creo que se llama Pieles, que es una reconstrucción de las cuevas de Altamira, de un artista vasco, Grijalba. Me interesó mucho ese proyecto, cómo a través de las nuevas tecnologías recrea las cuevas de Altamira de una manera tan absolutamente fiel a lo que fueron. O sea, me interesa también mucho cómo utilizar las nuevas tecnologías a favor de la poética, ¿no? Y de la reconstrucción de lo contemporáneo.